Querida Lucero, cuéntanos, ¿cómo te acabó de ir en Guadalajara? Me acabó de ir muy bien, pues es una probadita como publiqué ayer en Excelsior, una probada, lo que tuve por regresar por compromisos de trabajo. Estaba siendo muy interesante la oferta. Como en todos los festivales, pues hay de todo, ¿no? Puedes encontrarte grandes películas y puedes encontrarte otras fallidonas, pero el espacio de diversidad y pues esta acogida para cualquier oferta que tenga una propuesta importante que decir, pues estaba ahí en el Festival de Guadalajara y me di una escapada para ver Trainspotting 2, que se va Ajá. a conocer como T2, T2. La nueva película de Danny Boyle era una función para... Había mucha gente de RMX, por cierto, prácticamente llena la sala, y algunos medios nos avisaron, aprovechando que estábamos en Guadalajara, y nos hicieron el favor. Jorge Báez, le doy las gracias a Lance Chovich de Sony Pictures. Entonces vimos la película allá. Bueno, nos encantó. ¿Buena? Buena, muy buena. Mañana la comentamos porque se estrena el día de mañana, pero porque es una visita a los mismos personajes, estos cuatro chavos, que ahora ya no son chavos, ya tienen 46, 47 años, 21 años después. Bueno, creo que es importante para una nueva generación de espectadores que vean la uno, porque además la uno es una película que no ha envejecido. Las técnicas que usó Danny Boyle en cuanto al ritmo, la edición, la fotografía, el manejo del color, la música, la hacen una película permanente. Para la época actual es una película que no la sientes que haya viajado mal, como dice Leo Zuckerman cuando habla de las películas a través del tiempo, no ha viajado mal. Entonces, esta película de Trainspotting es una adaptación de una novela homónima que cuenta la historia de cuatro muchachos. La adaptación es de John Hodges en Edimburgo, de clase trabajadora baja, que están en sus 25, 26 años, y estos cuatro jóvenes están totalmente sumergidos en un problema de No, drogadicción terrible. terrible, ¿no? Terrible. La película es muy dura. Hay quien le ha criticado que cae en el exceso. Yo creo que lo que pasa es que los personajes caen en todo tipo de excesos. Y si no lo ves, no entiendes al personaje. Ewan McGregor lleva la narración en un acento muy escocés que uno la quiere ver sin subtítulos, no les entiendes nada porque hablan un lenguaje curioso. Está muy emparentada con Naranja Mecánica, me recuerda mucho Naranja Mecánica, pero en una realidad mucho más tangible, ¿no? Naranja Mecánica es una historia fantasiosa, aunque no por eso no viable, pero ya más se convierte casi en una película de ciencia ficción. Y esta historia de Trainspotting es los cuatro muchachos en un mundo en el que caen, como te digo, en todos los excesos de drogadicción, se inyectan heroína en las condiciones Es más... demoledora, ¿eh? eh, se- El abuso de las drogas es demoledor y te lo muestra la y lo película, sientes. y de eso se trata, ¿no? De al espectador no darle tregua. Pero por otro lado, es una película con sentido del humor, es una película que marcó a una generación, eso también es cierto, pero creo que es importante para el público que vaya a ver Trainspotting 2 que antes vean la uno. Es bien importante ver la uno si no la han visto, y para aquellos que la vieron hace 20 años, que la retomen, porque está, por supuesto, las dos películas están estrechamente ligadas, podrían ser una sola película de 4 horas. Están todas las referencias a muchas secuencias que tiene la película. Escoge la vida, ¿no? La frase que en esa época se usaba en Escocia y a nivel, creo que internacional, contra el consumo de drogas. Choose Life, es todo un discurso de lo que era la vida entonces, que se repite en esta película nueva, de la que no les doy mayores detalles, pero en la uno todo este proceso autodestructivo de estos jóvenes también es una crítica a las figuras paternas, o sea, los padres, madre y padre, en el sentido de dónde están sus cabezas cuando sus hijos están en eso. ¿No es un reflejo de los 60? Como una crítica. A veces cuando llegué a ver Trainspotting, percibía eso, que era una crítica al exceso de los años 60. Yo creo que es muy setentera.
Yo creo ¿Setentera? que, pero en realidad es muy setentera y en realidad es noventera. Es otra, es la realidad de esa década, de la juventud de esa década, sobre todo en Europa, ¿no? Y probablemente en los Estados Unidos. Pero en Escocia es interesante porque además Escocia se ha visto siempre sometido al Imperio Británico y aquí estos muchachos son herederos de generaciones de sometimiento al Imperio Británico, que eso también es importante en sus biografías. Y esos noventas marcan mucho a cuatro muchachos que están además en el dolor, atrapados sin poder darle la vuelta a sus vidas porque la adicción es terrible, ¿no? Y hay una gran frase en la película de Trainspotting 2, hay una gran frase en la que dicen, hazte adicto a otra cosa. Si eres adicto, o sea, pero hazte adicto a otra cosa, canalízalo, ¿no? Yo pensé que me iba a encontrar en la nueva con una cuestión un poco moralista y está lejísimos de ese mensaje, pero lejísimos, ¿no? Volviendo a la uno, tiene, como te digo, una gran banda sonora, que me parece que es también un acierto de la 2. Tiene grandes actuaciones. Robert Carlyle es un personaje, a lo mejor encasillado este actor en esos personajes, pero él es el único que no consume, pero es un psicópata, es un hombre que está loco. Con cualquier provocación entra en unos ataques de ira y avienta, él es alcohólico, porque él dice, él critica a sus amigos porque usan droga como la heroína, pero él fuma y bebe como máquina, ¿no? Entonces dices, pues, ¿cuál es la diferencia? O sea, a fin de cuentas, probablemente es mucho más destructiva para el cuerpo la heroína, pero, y los viajes que estos chavos tienen, además, los ilustra Danny Boyle en una forma muy gráfica. Como te digo, sí cae en el exceso, hay gente que le critica eso, pero yo creo que el exceso gráfico en la pantalla se hace muy necesario. Fíjate que me llama la atención que estés hablando de esta segunda parte, porque yo pensé que se había contado todo en la primera, como que ya no había nada más que contar sobre Trainspotting, pero estoy entendiendo que hay muchísimo más que contar. Y lo que pasa es que son los mismos actores con 21 años encima y los mismos personajes 21 años después y el destino que tuvieron, según la historia que cuenta Danny Boyle. Eh, eso es lo que a mí me pareció muy atractivo. Yo estaba con franqueza cuando tú tienes en un lugar especial algunas películas, oyes que viene la continuación y dices, ay, no le hagan, no la vayan a echar a perder, no, mejor no se metan con eso. Y cuando la voy viendo me encuentro con algo muy interesante, muy bien resuelto, el círculo cerrado perfectamente bien. No sé si Danny Boyle vaya a querer revisitarlos dentro de 20 años, cuando tengan 67, Híjole. pero es muy interesante el proceso de las vidas de estos personajes. Las juventudes sin destino, sin futuro, que es impresionante. El problema de la drogadicción es grave. Estaba leyendo unas estadísticas. En los Estados Unidos se calcula que 24 millones de norteamericanos en el mes de enero consumieron alguna droga. Y tú imagínate, es todo este proceso de la juventud que siempre viene arrastrando este problema. En la película, en la uno es muy importante el personaje que les da la droga, porque le dicen la madre superiora, el que los provee de la droga. ¿Y sabes por qué le dicen la madre superiora? Por lo largo de su hábito. Qué bárbaro, no, no, Un qué poco no es cosa. maravilloso, ¿no? Entonces, No, bueno. creo que la película es importante, por eso quise tomarla hoy, porque se estrena a las 2 mañana, y creo que es importante verla otra vez. Y yo la vi otra vez, y las referencias y todo esto que se hizo hasta entrañable en esta película, Sí. vale la pena tenerlo visto. Le ponen la naranja mecánica de los años Ah, 90. bueno, pues fíjate, yo es que veo que hay muchos guiños a Stanley Kubrick en las dos. Sí, le Eh, ponen, eh, elige tu futuro, elige un trabajo, una carrera, una familia, sí, elige la vida, pero ¿por qué tengo que elegir todo eso? exacto. Y le ponen la naranja mecánica de los años 90. Esa es una frase que dice el personaje de Ewan McGregor, que es, como te digo, la voz del narrador, y que habla además a 1000 por hora, porque además estos chavos viven a una velocidad impresionante, salvo cuando entran en un viaje. En ese momento, como que hacen una pausa de alucinante, con riesgo de muerte incluso, y porque hay unas cosas muy gruesas en la película, pero esa es la frase que dice, ¿por qué tengo que elegir? A fin de cuentas, ¿por qué tengo que Algo de elegir? esto. Y sí tiene, como dice, sí tengo todo esto, ¿no?
Y lo que sí es, por eso te digo que hay muchos guiños a Stanley Kubrick en ambas películas y recuerda mucho La Naranja Mecánica, incluso esta banda de chavos destructivos, autodestructivos, sin mañana, sin nada que construya para sus vidas. Me quedé pensando, ¿quién montó Trainspotting en teatro en México? No me acuerdo. Ay, no, hombre, me acuerdo perfecto de la escena cuando muere la bebé. En teatro. Sí, esa escena No, es ruda. no, qué cosa. Me vino el nombre de Gabriel Retes, pero ya no, el micrófono estaba cerrado. Fue Gabriel Retes, por supuesto, quien montó Trainspotting en el teatro en México. Qué belleza, Lucero, qué bien montada, qué obra, ¿eh? De verdad, los actores, muy bien, muy bien. No la vi y ha de haber estado buena porque Gabriel Retes tiene particular cuidado en todos los proyectos que emprende en el teatro y en el cine. Y como les digo, esta película vale la pena verla. La uno está en Netflix, subtitulada. El subtitulaje es muy complaciente porque el lenguaje original es rudísimo. El lenguaje original es muy fuerte, muy o sea, pura ajos y cebollas en inglés con acento escocés, pero la película hay que verla. Y además, ¿sabes qué? De estas películas sobre adicciones, yo creo que destacan Trainspotting y Pulp destaca Fiction. también, Requiem por un sueño, Requiem for a Dream, la de Darren Aronofsky. Esas, yo creo, con esas dos me quedaría de ¿Sí? la época actual. Sí, porque Pulp Fiction no es precisamente una película sobre adicciones son mil cosas, pero Requiem por un sueño y Trainspotting, los personajes precisamente están encerrados en una espiral de drogadicción de la que no pueden salir, terrible. Son las dos que para mi gusto brincan como muy buenas películas. Pues ahí la información, mi querida Lucero.